Bueno, buenas tardes. Hola Verónica, hola Gladys. Gladys va a estar asistiendo. Llegamos al final de la jornada, todavía no lo podemos creer. ¿Cómo pasó esto? Tanto tiempo preparando y finalmente ya pasó. Pero bueno, como gran cierre, como no podía ser de otra forma, con la doctora Verónica de invitada, para mí es un honor y estoy muy contenta de estar aquí acompañándola, a esta gran maestra. La voy a presentar. Ella es la doctora Verónica Montes de Oca, es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios de Población y maestra en Demografía por el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales en el Colegio de México. Es socióloga por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez e investigadora titular del SNI. Y bueno, y nada, y una gran maestra, muy querida, una referente en los estudios del envejecimiento y la vejez. No sé si necesita presentación, pero bueno. Verónica, con su presentación de hoy, su conferencia magistral que le puso por nombre La diversidad en los envejecimientos, reflexiones desde la interseccionalidad. Así que adelante, el micrófono No, está. pues Camila, un honor. Gladys, un honor estar con ustedes en estas jornadas. De verdad que me han encantado. He seguido en lo que estoy limpiando la casa, haciendo qué hacer, cocinando, siguiendo todas las jornadas. Y también, bueno, la verdad que es un honor, Gladys, estar contigo nuevamente. Nos vimos hace un año en Buenos Aires. Y bueno, desde entonces ustedes estaban planeando estas jornadas, Cami, y la verdad que me da muchísimo gusto. Ha sido un día y medio de mucha intensidad y de mucho aprendizaje. Creo que sin duda estas jornadas, estas primeras jornadas, pues van a dejar muchísimo, muchísimo para pensar. Voy a poner mi presentación y muchas gracias, Cami, por la presentación. Me ha dado mucho gusto ver a mis alumnos también, ya consolidados también algunos como investigadores, expertos en muchos temas de envejecimiento. Y bueno, pues esta presentación que elaboramos, mis queridas colaboradoras, la maestra Valeria Espinosa y Violeta Arenas, junto con una servidora, pues trata un poquito de hacer una reflexión general de lo que observamos en estas. Hemos estado tomando notas, también agradezco a Valentina López, que también tomó notas, ideas, de las mesas y los paneles. Así que van a encontrar aquí muchas cosas de las que ustedes escucharon, pero también otras que espero pueda yo contribuirles en esta discusión. Primero que nada, y algo que me parece muy importante, es en esta lógica de visualizar el tiempo histórico, el tiempo de la lucha de muchos grupos por los derechos humanos y el acceso a la justicia, pues comentarles cómo yo siempre pongo esta diapositiva de pronto para recordar que durante los 70s y 80s, ¿no? Y algunos países de América Latina mucho más tiempo, pues vivieron procesos de dictadura y de autoritarismo en el Estado, ¿no? De un autoritarismo que también México vivió, aunque no con la misma, digamos, con el mismo formato dictatorial, pero también México vivió muchísimos procesos de represión y obviamente de coacción a la vida, a la vida en su totalidad, ¿no? Y no es, no es normal, digamos, que de pronto yo recordemos estos procesos, ¿no? Como las formas de discriminación racial en el 65, en el 81 la creación de la CEDAW, por ejemplo, de esta convención que es tan importante para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, todo lo que tiene que ver con los pueblos indígenas y tribales del 89, hasta el 95, por ejemplo, en la Convención Interamericana para sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Ojo, este tema es muy importante también. 2007, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. De pronto, en 2011, nosotros acá en México, la Constitución cambió y desapareció las garantías individuales, pero introdujo los derechos humanos.
en el 2013, este consenso de Montevideo que es muy importante para los estudiosos de la población en América Latina. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar este gran trabajo que hizo Mónica Roqué con Adriana Rovira y Sandra Wenchuan en la Organización de Estados Americanos para tener esta convención interamericana para la protección de los derechos de las personas mayores. Y al final puse unas reglas mínimas para el tratamiento de las personas que viven en reclusión, ¿no? Fíjense cómo en este panorama, ¿no? Que ha atravesado muchos procesos históricos muy difíciles para América Latina y para América en general, y hoy justamente inicia la historia de otra etapa de terror para Estados Unidos y seguramente para muchas partes del mundo, por la elección que se tuvo ayer en Estados Unidos. Y ven ustedes cómo la lucha de muchos grupos, ¿no? Pueblos indígenas, mujeres, personas con discapacidad, personas afrodescendientes también y obviamente personas mayores, está enmarcado en este pequeño tramo de la historia. Y este pequeño tramo de la historia es justamente mi propia historia de vida, mi propio curso de vida, porque yo nací en 1964. Entonces, este proceso es el que muchos de nuestros jóvenes investigadores y algunos han olvidado también de mi propia generación, pero es muy importante tomarlo en cuenta porque justamente los derechos humanos y el acceso a la justicia no es una concesión, es una lucha de muchísimas personas que desgraciadamente dieron su vida para tener en este momento lo que estamos disfrutando en algunos casos, pero que también nos permite ver cómo, y lo han mencionado todos los ponentes en los paneles y en las mesas de estas primeras jornadas, todavía falta muchísimo por lograr, ¿no? Pero aquí hay una cuestión muy importante que distingue estas jornadas de otros congresos sobre envejecimiento, que tiene que ver con la categoría política de género, esta categoría analítica que se convierte también en una gran categoría social y política y que nos permite ver justamente la fuerza que ha tenido en la organización social, cultural y política este sistema patriarcal, pero también cómo ha buscado homogenizar la condición humana, ¿sí? Y en esa lógica, pues obviamente todo este congreso y toda la discusión que se ha dado en los últimos, yo creo que 40, 50 años, justamente ha pedido trascender esa lógica binaria y cisgénero y sobre todo darnos cuenta de la gran riqueza que tiene la vida humana, ¿no? Si superamos esta cosmovisión binaria y nos damos cuenta de que aún hay muchísimas condiciones humanas que no conocemos todavía, ¿no? Entonces, hay una gran diversidad identitaria, una gran diversidad sexogenérica que se ha mencionado, cuya investigación es muy interesante, toda la diversidad en la orientación sexual, el enfoque interseccional que atraviesa gran mayoría de los trabajos que se han presentado en estas jornadas y que es sumamente importante y que es muy curioso que hoy en este momento surja tan importante y es muy valioso todo ello. Pero también lo que la verdad testigo con mucha claridad, Cami, son esos cursos, el seminario del SUYEP sobre curso de vida, ¿no? Que dimos con Nancy, que también estuvo en este congreso, en estas jornadas, con Francisco, ¿no? Que me acompañaron en estos cursos sobre el enfoque de curso de vida y que están atravesando muchas de las investigaciones que hoy se presentaron aquí y me encanta porque vi una recuperación conceptual muy interesante con evidencias empíricas muy importantes y que permiten justamente identificar esas trayectorias de violencia estructural y simbólica, así como estos cambios en la vida misma y en la sexualidad y así como en las formas en que se está dando esta diversidad en el envejecimiento. Y lo que de pronto vemos aquí también es cómo ha habido una cantidad tan inmensa de personas que nos antecedieron y que nos abrieron los ojos sobre la condición femenina, que tuvieron los primeros aportes en América Latina sobre el feminismo, tanto en Chile, por ejemplo, como en México, con Rosario Castellanos, que acaba hace poco se acaban de festejar los 50 años de su fallecimiento, y la
impresionante capacidad que tuvo en su momento para evidenciar la condición femenina, pero también la condición indígena femenina, por ejemplo. Entonces, ella es pionera en muchísimos de estos estudios y recientemente esto se ha expandido de tal manera que nos dio mucho placer poner aquí también a Ángeles Cruz, que es una cineasta, una directora, productora maravillosa, mexicana, que tiene varias películas muy importantes, como Nudo Mixteco, por ejemplo, donde aborda justamente esta otra interseccionalidad entre mujeres indígenas, lesbianas, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una diversidad ahora que de pronto no es casual, sino remite justamente esta lucha y esta evidencia de muchas personas que escribieron antes sobre estos temas. Y en lo que yo quisiera justamente también, además de hacer un homenaje a estas mujeres, también darnos idea del papel tan importante que realizan estas investigaciones que vimos ahora, que han quedado ya en el YouTube, en estas primeras jornadas, así como de muchos otros esfuerzos de investigaciones que he visto el día de hoy en diferentes partes de América Latina, Brasil, Argentina, Uruguay, México, y que también me dejan pensando en los otros países, Cami, que no están en estas jornadas y que aún esta discusión de género, esta discusión del transfeminismo, no están integradas de pronto en sus propios acervos de investigación. Entonces, lo que vemos aquí justamente, por ejemplo, en el caso de México, pues es una cantidad de personas que han atravesado, que han luchado, que han expuesto su vida eh, de alguna manera luchando en momentos del Estado autoritario mexicano y que seguramente tiene un similar en muchas partes de nuestra región de América Latina, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando, me recordaba claramente a Nancy Cárdenas, por ejemplo, que fue una pionera, una activista, una actriz, productora, directora también muy importante en México, pero también recientemente estábamos recordando el grupo Lambda de Liberación Homosexual también, fundado por Claudia Hinojosa, que también tuvo una posición feminista en los 70s. Y la verdad es que son personas que en ese contexto lucharon, incluso sacrificando su propia salud y bienestar. Los hombres igualmente tuvieron una movilización muy importante en ese momento, ¿no? Incluso con algunos problemas entre ellos mismos. Recordaba yo el papel también de Carlos Monsiváis, por ejemplo, en México, que fue también muy, muy importante, no nada más para la cultura mexicana como un gran cronista, sino también por su propia defensa de los derechos de las personas gays, de las personas homosexuales y de la diversidad sexual. Y obviamente esto acompañado de muchísimas otras personas que también lucharon por ello. Todo esto que vemos dio pies en un primer momento también a este reconocimiento de la memoria trans, ¿no? Este legado generacional que se ha tenido en muchas partes de la región y que ahora nos da pie para pensar el envejecimiento de estas poblaciones, de estas generaciones, incluso pioneras de los movimientos de diversidad sexual, de los movimientos de identidad sexogenérica diferente, ¿no? Y que ahora también toman lugar con las vejeces trans, por ejemplo, ¿no? Y que es también parte de este legado, de esta herencia que están dejando y que nos está permitiendo ver la diversidad del envejecimiento, que nos permite cuestionarlos la heteronormatividad del patriarcado, la visión binaria de la vida y que de alguna manera también nos permite generar un espacio de libertad para otras formas de vida, otras formas de otras identidades, otras prácticas sexogenéricas y que han estado existentes en toda la historia de la humanidad, pero han estado reprimidas, oscurecidas, invisibilizadas en espacios, obviamente, en donde las personas, como lo mencionó Adriana Rovira, viven un estrés sistemático, una desaparición progresiva de su vida, de su calidad de vida, e incluso llevado esto a una reducción de su propia esperanza de vida. Entonces, en este mar y en este momento histórico que se ve en los últimos 50 años, lo que vemos es la emergencia
de este concepto de interseccionalidad, que la verdad que tuvo ya 40 años de haberse formulado y es ahora cuando nos va dando sentido a la discusión latinoamericana. Y en esa medida aparecen otros conceptos muy importantes, como es esta gerontología feminista, por ejemplo, la gerontología crítica también que aparece en los estudios sobre envejecimiento, el transfeminismo, y por supuesto, todo lo que se ha discutido muy recientemente sobre los cuidados, la división sexual del cuidado, las desigualdades de género que se han legitimado en las políticas públicas y que por supuesto también se están cuestionando y lo hicieron ustedes también desde ayer. Y en ese mismo tránsito histórico, en la formulación también de las formas en que podemos pensar y entender la realidad, surgen dos ideas muy importantes, dos enfoques, que es el enfoque de curso de vida, que ustedes lo han trabajado muy bien en estas jornadas, y lo que estoy observando es cómo hay trayectorias de discriminación, trayectorias de violencia en lo que ustedes mostraron, trayectorias incluso de exposición a riesgos, ¿no? Como bien nos expuso también mi querido amigo Ricardo Yacoub en esa conferencia inaugural que fue magistral, maravillosa. Y aparece también Ferraro y Danefer con dos conceptos muy importantes: la acumulación de desventajas o también la acumulación de desigualdades. Ese es el escenario que de pronto también emerge dentro de esta interseccionalidad y donde en nuestro país no podemos dejar, y eso tal vez sí vi una ausencia en las jornadas, pero es una ausencia lógica, ¿no? Toda la parte de la interculturalidad, sobre todo vinculada a los pueblos indígenas o vinculada, por ejemplo, a los pueblos afrodescendientes, ¿no? A las comunidades afrodescendientes. Entonces, también eso es interesante ver lo que se ve y lo que todavía no se alcanza a ver, ¿no? Esas desigualdades estructurales, las violencias estructurales heteronormadas que no dan lugar a una diversidad, a una expresión identitaria diversa, digamos, ¿no? Esta situación de esconderse, negarse a sí mismo, y donde algo que no escuché en lo poquito, o si ustedes quieren, en lo que pude, en ese 70% que escuché de las jornadas, algo que no cuestionaron y que me parece muy importante es también la transformación de los espacios religiosos, ¿no? Del aspecto, por ejemplo, de las doctrinas religiosas que están en nuestro país y que también han permeado la visión que tenemos de las mujeres, la visión que tenemos de la comunidad LGBT y, por supuesto, de la sexualidad, ¿no? Y del erotismo. No se mencionó, todavía tenemos mucho respeto a esa dimensión, pero que también por su lado se ha transformado y ya no es tan cerrada en algunos espacios, en algunos lugares. Yo he observado una pequeña transformación y hay estudios también que hablan al respecto. Y en esa lógica, por ejemplo, ¿no? Esa desigualdad acumulada, como bien se mencionó, puede provocar muerte prematura, ¿sí? Cambios, por supuesto, que pueden reflejarse en las condiciones objetivas y subjetivas de la vida y que, por supuesto, también remiten a esas perspectivas, estos sistemas sociales que vivimos de desigualdad y la cual a veces hemos naturalizado esa desigualdad, ¿no? Pero esa desigualdad se vive en el curso de vida de las personas y permean el envejecimiento de las personas. Y no es casual que cuando hablamos de poblaciones y LGBT, por ejemplo, estamos viendo esperanzas de vida sumamente disminuidas por estas desigualdades, por esa acumulación de riesgos y por esas condiciones del sistema también tanatopolíticas, esas condiciones discriminatorias, ¿no? A mí me gusta mucho de pronto Goran Thurborn porque me permite ver tres formas de desigualdad que están en los trabajos que hoy escuché, que he estado escuchando de ayer y hoy. Una es la desigualdad vital. Se refiere a las diferencias socialmente condicionadas de indicadores de bienestar. Cuando hablamos de envejecimiento, hablamos de la disminución de mortalidad, del aumento de la esperanza de vida, de la diversidad en la morbilidad. Pero aquí lo interesante es que las personas que componen
este grupo LGBT tienen las esperanzas de vida más bajas, incluyendo, fíjense muy bien esto, los países con la esperanza de vida más baja como Haití. Desgraciadamente, ya lo mencionaron por ahí ustedes también en varias ocasiones, hay esperanzas de vida cercanas a los 40 años, cuando el resto de la población puede llegar a los 70 o 80 años. También, obviamente, hay una desigualdad existencial, porque se ha perdido, hay unos déficits en los dominios de la vida, en déficit en la autonomía, en la dignidad, en la libertad, en el respeto y la capacidad de autorrealización. Y cuando estamos hablando de derechos humanos y del acceso a la justicia, estamos justamente apuntando a esta desigualdad existencial. Por otro lado, también, y obviamente derivado de esa desigualdad existencial, está la desigualdad de recursos y las condiciones precarias que pueden vivir mujeres en la vejez, personas de la comunidad LGBT y especialmente las personas transgénero, transexuales y transvesti. Entonces, aquí es donde vemos toda esta visión tan heterogénea que no nada más es diversa, sino también es desigual en los procesos de envejecimiento. Pero por otro lado, vemos la construcción de la subjetividad, que también lo ha trabajado muchísimo Adriana Rovira, ¿no? Cómo el sistema neoliberal nos ha separado como grupo, y esto es muy importante que estas jornadas busquen problematizar justamente esta condición de separación, de fragmentación social, cuando estamos hablando de envejecimiento y cuando estamos hablando de la vida misma y estemos cuestionando una sociedad heteropatriarcal que además nos damos cuenta hoy, y me dio mucho gusto ver esos conceptos trabajados de manera muy interesante, edadismo, el sexismo, que evidentemente ya detectamos en lo que estamos analizando. Y esto me parece muy, muy importante. Pero también se mencionó algo que no quiero dejar de resaltarlo, que tiene que ver con estos sistemas de protección social y cuidados, cómo estos procesos de medicalización, cómo estos procesos tan espantosos que vivió también la comunidad LGBT y que ha vivido también las mujeres en periodo reproductivo y posreproductivo sobre su sexualidad, el tratamiento medicalizado que existe de la sexualidad misma. Entonces, y del cuerpo, de la salud de las personas. Entonces, ahí claro que hay grandes brechas, que todavía tenemos que trabajar muchísimo y que evidentemente no están del todo todavía como una línea de investigación, sobre todo problematizadas. Aparece la gerontología queer y esto me parece que es una de las grandes atractivos de las últimas décadas, ¿no? Yo la primera vez que vi lo de gerontología queer fue en un libro muy interesante de Jesús Ramírez, que justamente también habla de la gerontología queer, pero también del curso de vida y de su propio curso de vida como un hombre homosexual en Estados Unidos. Y entonces se abren, sobre todo, muchísimas áreas de oportunidad para la investigación, la interseccionalidad en el envejecimiento queer, toda esta cuestión relacionada con el impacto de la discriminación y estigma a lo largo de la vida, ¿no? Que obviamente tiene repercusiones en las redes de apoyo, en la forma en cómo están viviendo las personas su vida y su envejecimiento, la construcción de la vulnerabilidad a través de la sociedad, ¿no? Hay sociedades tremendamente eh, racistas, sexistas, que producen vulnerabilidad en las personas. No es que las personas sean vulnerables, el sistema las hace vulnerables. Pero también, y de pronto la gerontología queer nos permite cuestionarnos, y yo creo que es una de las aportaciones también que me parecen muy importantes, esto que mencionaba Mónica Roque, este familismo que en alguna medida tenemos que cuestionarnos. Las familias, desgraciadamente, han sido muy, muy violentas en la historia con las personas LGBT, han sido muy violentas con las mujeres también. Y esto es algo que tenemos que combatir y tener mucha conciencia de que la familia no es la única red de apoyo que existe y que podemos construir nuevas redes de apoyo
sobre todo para las comunidades y porque así lo deseamos también muchas personas, para las comunidades en una situación de mayor vulnerabilidad. Por supuesto, la gerontología queer, y aquí quiero hacer un señalamiento muy especial, todo el tema de los cuidados, el cuidado a la salud, el cuidado a las personas que ya tienen de pronto VIH, a las personas que no tienen familias, por supuesto, y a las personas también, todo este tema de los cuidados paliativos en personas LGBT. El paliar el dolor no es una cuestión menor, es una cuestión política también, que las instituciones de salud tienen que, por supuesto, y los profesionales de la salud que atender también. En este mismo contexto, hoy la discusión también, que es, me parece muy interesante, una contribución muy importante a la discusión, tiene que ver con los transfeminismos. Estas intersecciones también entre el feminismo y la lucha que se suma de las personas transgénero y de género no binario. A mí me parece que esto es una de las contribuciones más importantes a esta discusión y sobre todo es una de las contribuciones más importantes a los temas de envejecimiento. Cómo no estamos solamente con una visión binaria con la que todavía nosotros, muchos de mi generación se educaron con esa perspectiva, ¿no? Y hoy nos cuestiona, nos mueve absolutamente de una manera muy, muy constructiva y nos permite ver otras formas de discriminación y otras categorías de desigualdad que se suman a la de género, como el racismo, lo que ha vivido las poblaciones racializadas, el clasismo, heterosexismo y por supuesto la transfobia, que es lo que estamos también observando desgraciadamente en los medios cada vez más. Y no es casual, quiero decirles, no es casual que muchas de las investigaciones que vimos en estas primeras jornadas tuvieran una metodología cualitativa. Desgraciadamente, también la visión neopositivista en la construcción de la ciencia generalmente busca el dato, el número. Y desgraciadamente, la investigación cualitativa no ha tenido el espacio político en la misma ciencia y en las mismas ciencias sociales. Entonces, de alguna manera, no estamos viendo datos, ¿no? No estamos viendo números o estadísticas, pero sí estamos viendo datos a nivel cualitativo. Y eso es lo que también vimos en estas jornadas y por eso también me parece muy, muy importante que se esté hablando, ¿no? De estos procesos a nivel un poco más desde las narrativas, las entrevistas, a profundidad, la investigación de campo, que me parece que son sustantivas. En esa medida, por supuesto, es porque es tan importante las redes de apoyo también transfemeninas, esos espacios de solidaridad y apoyo y de resistencia. Alguien alguna vez, mi querida amiga María Carvajal, tenía en su perfil un mensaje muy hermoso que decía, la ternura es una forma de resistencia, es una forma de cuestionamiento a la violencia sistemática de nuestros estados. Y me parece que esta solidaridad hoy en día, la sororidad que pueda existir en nuestra sociedad es una manera de resistencia muy importante. Buscando también información es muy relevante, por ejemplo, las encuestas que se han hecho. México recientemente hizo una encuesta, también el INEGI hizo una encuesta para población LGBT y están saliendo resultados muy, muy interesantes. Pero aquí lo que a mí me parece que una contribución interesante que puede surgir es el análisis de las cohortes. Creo que el curso de vida también nos permite ver desde la sociodemografía cómo esas diversidades en el envejecimiento y en las identidades de género también se pueden analizar por cohortes. Y en un estudio reciente que publicamos con el doctor Telésforo Ramírez y Juan Carlos Mendoza, justamente vimos algo muy interesante para analizar. Y es que las cohortes más jóvenes de población LGBT tienen menores desventajas en el ámbito de la salud. Y esto es obvio porque ya viven las ventajas, de alguna manera, de estas aperturas en la política de salud que se abrieron gracias a muchas personas que desgraciadamente pudieron haber muerto, pero que también han contribuido fundamentalmente a tener, por ejemplo, los medicamentos para poder sortear el VIH, ¿sí? Pero también lo que vemos es que las poblaciones intermedias y más avanzadas sufren problemas de salud.
y otros problemas como discriminación dentro del propio grupo de personas LGBT, aislamiento, edadismo, ¿sí? Y esto también es muy importante de poderlo visualizar, porque lo que tenemos que construir son puentes de solidaridad intergeneracional, como ya también lo mencionaron el día de hoy en la mañana. Entonces, lo que vemos y lo que se ha podido observar es que esta discriminación es uno de los principales determinantes de la disminución en la esperanza de vida y en las desigualdades en salud. Y esto, obviamente, visibilizarlo a través de las jornadas y a través de todas las investigaciones que hemos podido escuchar, pues es sumamente importante. Nombrar la violencia homofóbica o transfóbica, los riesgos que tiene esto para la salud y los servicios, y las barreras o los hábitos, las prácticas viciadas y discriminatorias que desgraciadamente a veces se tienen también por los propios profesionales de salud. Es muy importante nombrarlo, por ejemplo, no verlo y ustedes también en una de las mesas tenían toda la agrupación de pronto de ponentes sobre educación y capacitación. Este curso sobre sexualidad, que también es muy importante que se haga, todos estos cursos de capacitación que tenemos que hacer en toda la región, porque yo pensaba así, en Argentina y en México y en Brasil son muy, muy importantes, porque tienen que ver justamente con la legitimación de estas diversidades identitarias, sexogenéricas, y justamente lo que tiene el punto es combatir la discriminación, el edadismo, la transfobia o la homofobia. Entre las grandes contribuciones que también observé en estas jornadas, pues es toda la visión sobre el deseo, el erotismo, la sexualidad. Me encantó ver el trabajo que ha hecho Nancy Flores sobre las trabajadoras sexuales en la Ciudad de México. Me parece que es también un grupo de población muy invisibilizado y que por supuesto es muy importante de tomar en consideración porque creo que son ahora las más invisibilizadas. Toda esta transformación de las prácticas socioafectivas, la reivindicación del deseo y el erotismo, las conexiones afectivas basadas en consensos, esto que escuchaba hoy en la mañana con Arturo Soto, Arturo Arco Soto, las elecciones más allá de las expectativas normativas por edad, eso me pareció fundamental. El ver el cuerpo como un territorio de resistencia también me parece fundamental. El placer mismo es un territorio de resistencia, así como lo decía mi amiga, el placer también. Entonces, el placer, el erotismo, ya desde los 70s y 80s lo planteaban muchas feministas como un gran espacio de resistencia ante la violencia, ante el autoritarismo. Y hoy yo creo que en los contextos que se viven en muchos países es el momento de volverlo a reivindicar. Los espacios seguros y comunitarios para la diversidad de las prácticas, eso también es un aspecto fundamental que lo han trabajado algunos urbanistas en la región, la generación de espacios de libertad, donde no haya esa persecución, esa estigmatización, donde pueda existir esos espacios de la convivencia y del encuentro también. Por supuesto, todo esto debe de acompañar desde la infancia la promoción de la educación sexual integral y sobre todo desde una perspectiva también del curso de la vida, porque toda nuestra reflexión sobre el envejecimiento debe de ser promovido desde etapas muy tempranas de la vida, no solamente cuando uno cumple 60 años y más, porque ojo, si estamos teniendo cohortes que no llegan a los 40 o 50 años, es muy importante comenzar en etapas muy tempranas con educación sexual y con toda esta planeación y proyección que puedan tener las personas sobre su propio envejecimiento. Obviamente, hay toda una cuestión de visibilización política que me parece muy importante, de la participación política que no podemos negar que ha existido, ¿no? Está también la producción de generatividad, que yo creo que es el legado de las personas de la comunidad LGBT, la formación de las redes de apoyo, que me parecen que siguen siendo fundamentales, y no me refiero únicamente, como ya mencioné, a las redes de apoyo familiares. La cuestión de la vivienda inclusiva, por ejemplo, las cooperativas de vivienda, hoy resulta que son también
elementos muy importantes para pensar. Por ahí también escuché el tema de las residencias, por ejemplo, ¿no? Que sigue siendo un tema fundamental, sobre todo en el cuidado de la población y, y donde todavía no tenemos mucha claridad, no hay muchas experiencias exitosas. Argentina tiene una, México tuvo una, pero desgraciadamente cerró, donde este tipo de espacios también para el cuidado en la vejez de población LGBT se den con libertad y se den con todas las condiciones. Y me gustó mucho lo que escuché ayer, con las condiciones de intimidad necesarias y verdaderamente como una forma fundamental de reivindicación de los derechos, ¿no? Esto lo mencionaba Mónica el día de ayer, ¿no? Quiero regalarles esta última publicación que realizamos en el Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez, que es el último libro, es un libro escrito por David Román Islas, que es una tesis muy importante que él realizó justamente donde está la cuestión del territorio, ¿no? El territorio, afortunadamente, vimos en estas jornadas mucha reflexión sobre el territorio, pero aquí lo que nos dice David, y esto me parece una de las mensajes más importantes, es poner el cuerpo como parte de ese territorio. Y cuando hablamos de territorio, fíjense que no estamos solamente hablando de un espacio físico, estamos también hablando de un espacio simbólico y de un espacio donde se reproduce el poder. Entonces, justo es tomar esta noción de territorio, de poner el cuerpo, ¿no? En esta geografía humana, en el proceso de envejecimiento y en el proceso de las diversidades en el envejecimiento. Yo me identifiqué mucho también con este texto y como soy una mujer que vive en una familia con una gran diversidad, también sexogenérica, pero también étnico-racial, ¿no? Mi familia es muy diversa generacionalmente, entonces sí me parece que es un texto que va a aportarles muchísimo a nuestras formas en que hemos pensado eh, la resistencia, los espacios, el cuerpo, la sexualidad, y por supuesto en el que hemos pensado también a las personas mayores de la comunidad LGBT y cuáles son sus espacios, cuáles son sus condiciones y evidentemente cuál es su legado también. Em, Quiero para terminar, si me permiten, querida Gladys y Camila, hablar de que estas jornadas tienen una gran diversidad de temáticas que me parece que son de súper vanguardia, ¿no? Hay muchos jóvenes investigadores, obviamente hablaron de la construcción de justicia social, son investigadores jóvenes y aquí también me pareció que eran unas jornadas con grandes experiencias intergeneracionales, ¿no? Y donde se mostró la gran diversidad de experiencias de género. La visión internacional con experiencias de investigación, pero también, y algo que me pareció muy, muy importante, la formación de recursos humanos, ¿no? Me gustó mucho, me pareció muy importante lo que está sucediendo también en la academia mexicana, en el Politécnico, pero también en la formación y en la capacitación, en los cursos, en las carreras técnicas, por ejemplo, ¿no? Y quiero decirte, Cami, que las experiencias regionales pues fueron desde Argentina hasta México. Y esto no es casual, no es menor, es algo que es muy importante. Las investigaciones cualitativas, ¿no? Las entrevistas, los diarios de campo, la experiencia etnográfica, antropológica, que por supuesto anteceden en muchos casos a la investigación cuantitativa, pero también en viceversa, que se da mucho también, ¿no? Las narrativas críticas al patriarcado y la heteronorma y cisgénero, por ejemplo, fue algo muy importante en esta experiencia virtual incluyente, ¿no? Este, donde por supuesto estamos, y también como lo comentó Ricardo, Argentina está viviendo un contexto político complicado, pero quiero decirles que también lo se ha vivido mucho en América Latina esos momentos y han salido a flote eh, las generaciones, porque hay una experiencia aprendida de resistencia.
Y esto es sumamente importante. Y por eso propongo, mis queridas amigas, que esta experiencia se pueda transformar, estas jornadas se puedan transformar también en una red académica sobre envejecimiento y género, LGBTQ y más, que se haga una red, que no se pierdan los contactos, que se fomente pues una red de apoyo académica, social, política, que permita justamente tener esta resistencia en este momento, tanto de Argentina como de otros países también de la región, incluyendo México. Entonces, realmente yo espero que esta clausura, ¿no? Este honor de estar aquí con ustedes en esta clausura, pues haya podido aportar algunas ideas para que continúen, para que se continúe la investigación, Cami. Esto que se está haciendo, estos nuevos espacios de discusión en donde la investigación también permite visibilizar espacios de resistencia y de justicia, espacios que tenemos que ir progresivamente conquistando con la justicia social. Así que yo con esto concluyo, no sin antes agradecer la valiosa colaboración de Valeria Espinosa y Yasmín Violeta por sus ideas, de Valentina López, que me apoyaron muchísimo estos meses para ir pensando estas jornadas, pero que además estuvieron presentes en ellas y me pudieron también aportar muchísimas propuestas para ustedes. Así que muchísimas gracias, Cami. Gracias a vos, Vero, porque la verdad que este cierre fue fenomenal. Así Mm, como pensaba justo en esto último que estabas comentando sobre la posibilidad de conformar una red, pensaba en el inicio, ¿no? Cuando yo le planteaba a Gladys la necesidad de armar este espacio y que teníamos el miedo de, y si nadie manda nada, ¿no? Y si no nos llega ninguna ponencia, y si nadie ¿qué hacemos, no? Y fue sorpresivo, realmente fue sorpresivo la cantidad de investigaciones en distintos lugares de América Latina, todo el interés que había y que estábamos completamente desconectados, desconectadas, desconectades. Encontrar todos esos trabajos, todas esas experiencias, fue sumamente gratificante. Y quería decir un poco esto que decías vos y retomarlo, que América Latina compartimos una historia de desigualdades, decía hoy una compañera del Instituto Politécnico de México, pero también compartimos una historia de resistencias, ¿no? Y creo que eso lo podemos ver también en esta línea de tiempo, esta línea que nos trajiste, ¿no? Cómo nos vemos reflejados y cómo también esas resistencias, y principalmente pienso a partir de los 2000 en los gobiernos progresistas aquí, y como ahora México, a partir del gobierno de López Obrador y demás, con las distintas conquistas en derecho, hemos cambiado realidades, porque pienso, la expectativa de vida de las mujeres trans sigue siendo bajísima, pero hoy estamos hablando de vejeces trans. Antes no hablábamos de ellas, ¿no? Entonces digo, estamos ahí, estamos resistiendo, estamos en la lucha, estamos pujando por más, estamos queriendo reivindicar esas vidas que fueron completamente vapuleadas, vulneradas, maltratadas, discriminadas durante sus trayectorias por gobiernos de dictaduras opresores, pero también en los gobiernos democráticos, ¿no? Y que hoy están peleando por reivindicaciones históricas que las reconozcan como mujeres que sufrieron por el Estado, que fue el Estado y la sociedad las que las discriminó, las vulneró y las arrojó hacia a lugares marginales, ¿no? Nada, yo creo que fue sumamente interesante todas tus reflexiones. Veo Fíjate que hay... que ahora que te Sí. escucho, pienso en lo que nos roban estos sistemas autoritarios, no solamente los recursos materiales, es el tiempo de la vida, es el tiempo del disfrute, es el tiempo de la tranquilidad, es el tiempo de vivir en paz, de vivir con seguridad, el tiempo. Cuando hay esta explotación desproporcionada de las mujeres, por ejemplo, en el mercado de trabajo, en el trabajo del hogar, en el trabajo de cuidados, por ejemplo, cuando estamos absolutamente siendo, como bien dices, explotadas, marginadas, es el tiempo. Y cuando vemos en un indicador tan simple como la esperanza de vida, nos queda con toda claridad, ¿no? Como el tiempo, por ejemplo, es robado en las personas trans, pero en otras personas con muchas enfermedades que la pobreza, la precarización, la discriminación
en los territorios de nuestro continente, también yo de pronto pensaba también en los pueblos indígenas en Norteamérica, ¿no? No tenemos casi investigación sobre eso, muy poco, ¿no? Tenemos más a lo mejor sobre la población afrodescendiente, la población hispana, pero la población indígena, o sea, también su esperanza de vida es bajísima, Cami. Estamos hablando de 30 a 40 años, mueren prácticamente de diabetes, de alcoholismo, ¿no? O sea, y ahí vemos nuevamente ese racismo institucionalizado, el sexismo institucionalizado en muchos de los gobiernos del continente, ¿no? Y vemos como todas esas convenciones todavía no se hacen realidad en la vida de las personas. Ujú. Y esto es lo que es sumamente grave y por eso pensaba yo esta red, dije, está perfecta porque de pronto llegaron, Cami, las personas, llegaron tantas personas de distintas generaciones, de distintos países, con estas investigaciones, con estas preocupaciones, que además las sentí en ese conocimiento situado, las sentí vividas por ellos mismos, por Ujú. ellas, ellos y ellos mismos. Y la verdad es que me parece que sería un espacio de mucha resistencia, y de mucha contribución en la región. Sí, sobre todo en estos momentos en los que las derechas más fascistas están Ujú, regresando y queriendo regresar con todo, ¿no? ujú. Bueno, no sé, yo fui anotando acá Sí, varias cosas, pero acá justo nombran lo de la gerontología queer, han traído un comentario de YouTube que dice agradecería información sobre material de lectura en base a gerontología queer. Yo creo que tú Y no mencionaste. hay tanta, pero vamos a construir más sobre eso, yo pienso, es muy Sí, importante. ¿No? Es sí. igual, fíjate, hay una gerontología de la periferia, ¿no? El próximo 27 de noviembre vamos a tener un evento también, y está también este envejecimiento periférico, ¿no? O sea, ¿quiénes están en la periferia de pronto de esta centralización también de la perspectiva sobre envejecimiento, ¿no? Y no es solamente una periferia territorial, es una periferia epistémica. Ujú. Ujú. Y ahí está la gerontología queer. Bueno, yo me para mí quedaba, siempre es sí, si grato me escuchar. permitís, Sí, si Gladys, me dale. permitís, Cami. Bueno, primero agradecerte, Verónica. Yo escuchaba, si vos estuvieses leyendo como yo estoy intentando hacerlo, el chat de YouTube y donde, por ejemplo, una colega como Mónica dice, qué genia, Verónica, y yo digo, claro, qué capacidad de, seguramente no fue solamente tarea tuya, sino que fue una tarea colectiva de poder hacer una recapitulación, poder recapitular los conceptos centrales que se abordaron a lo largo de las jornadas desde esta mirada tan macro, de tanta capacidad de conceptualización que tenés vos con tu equipo, con todo el seminario de envejecimiento que construiste y que sostenés en la UNAM, ¿no? Todo ese semillero de investigadores, de investigaciones, de conceptos, de categorías, y no solamente pudiste hacer una síntesis con tanta riqueza, ¿no? Permitiéndonos inclusive ordenar los distintos ejes, los distintos abordajes, los distintos aspectos que fueron surgiendo, sino que además también nos decís, bueno, acá quedan como áreas de vacancia, ¿no? ¿Qué está pasando con la religiosidad? ¿Qué está pasando con muchas otras, ¿no? Conceptos sobre cuáles otros deberíamos profundizar, ahondar. Entonces yo decía, claro, bueno, esa es, ahí hay una colega que dice, ¿no? Te adjetiva. Y además pensaba, yo las escuchaba recién a las dos, y justamente antes de entrar a tu conferencia hablábamos con Camila, vos volviste sobre un concepto que también apareció bastante, que fue el concepto de la precariedad. Nosotros hablábamos hoy de la vulnerabilidad y hablábamos también cómo la precariedad y la vulnerabilidad inciden directamente sobre nuestra dignidad, avanzan sobre la discriminación y bueno, y hacen mella en nuestras condiciones de vida. Y como yo las escuchaba recién y pensaba casi como en dos universos paralelos, ¿no? Cómo vamos avanzando o cómo fuimos avanzando durante todos estos años en la posibilidad de conquistar y afianzar derechos, pero que al mismo tiempo vamos retrocediendo en las condiciones materiales de vida, acentuando cada vez más la contradicción, ¿no? Acentuando cada vez más las distancias de la posibilidad de
una vida digna de ser vivida para todos, ¿no? Entonces, realmente me parece que tenemos tanto por andar, sobre todo con esto, ¿no? Que por un lado, no solamente tenemos que resistir para no perder los derechos, sino para poder seguir teniendo condiciones materiales de existencia dignas. Así que me parece que es, y sobre todo cuando estamos hablando de estas categorías de la interseccionalidad, ¿no? Cuando aparece la diversidad sexual, la interculturalidad, bueno, todas, qué riqueza. Y fíjate que por eso me parece tan importante siempre traer al Goran Szerbo, ¿no? Porque hablamos siempre de desigualdad general, digamos, ¿no? Y se nos olvida que está la desigualdad vital, por ejemplo, ¿no? Y de pronto dices cómo hay esas desigualdades, no nada más de recursos, sino de dignidad de pronto, ¿no? Y que se reflejan al final. ¿Y por qué la gente muere antes? ¿Y por qué la gente vive más? Y, o sea, ¿por qué ciertos grupos de la población, por ejemplo, en Estados Unidos, la población afrodescendiente no vive menos, ¿no? ¿Por qué los indígenas viven menos? Los pueblos indígenas viven menos, los afrodescendientes. O sea, ¿por qué las personas LGBT tienen esperanzas de vida diferentes? Porque hay precariedades, porque hay desigualdades igual, ¿no? Y obviamente vivir con un estrés sistemático, una forma de violencia constante, este, discriminaciones simbólicas y evidentemente múltiples, que también lo mencionaron acá, estas discriminaciones múltiples, no solamente en el mercado de trabajo, en el acceso a la salud, en cosas tan elementales. Es impresionante. Y entonces ahí nos da, obviamente, esto nos permite ver todo el abanico de espacios de lucha y de investigación, por supuesto, porque bueno, son jornadas académicas, obviamente, pero son también visibilizar los espacios de lucha que tenemos también como académicos que hacer presentes, ¿no? Obviamente proponer también las políticas. Hemos tenido excelentes propuestas políticas, ¿no? Mónica hizo un trabajo maravilloso. Yo creo que oía a Sebastián Amaro también, me acordaba tanto de esta presencia de PAMI, por ejemplo, ¿no? Pero tenemos que volver, no bajar la guardia y aprovechar estos espacios que ustedes, y sobre todo la universidad, ustedes lo pudieron lograr de manera virtual, de una manera impresionante, la verdad. Y creo que ese por ahí es un camino que se abre para muchos más espacios, muchos más encuentros. Vos sabés que también me quedaba con esta invitación tuya a conformar la red. Pensábamos con Camila en quizás esa debería ser el paso previo a avanzar en unas segundas jornadas. Es más, yo ya estaba proponiéndote que fueran ustedes desde el seminario de envejecimiento quienes tomaran la posta. En realidad lo que pensaba es, no querría hacer inoportuna y comprometer, pero bueno, estamos en el espacio de la UDUAL, ¿no? Ya tenemos en este contexto una unión de universidades, tenemos en el contexto de la UDUAL una red de género, equidad y de diversidad. Entonces, bien, lo comento para que lo tengamos presente, no para comprometer, sino para tenerlo presente. Y sobre todo no querría dejar de mencionar, vos estabas diciendo recién, yo pensaba en la potencialidad que tenemos como universidades, la potencialidad que tenemos desde la academia de visibilizar la realidad, de no solamente teorizarla, sino de visibilizar la realidad empírica, como estamos haciendo en estas jornadas para sensibilizar sobre esas realidades. Y lo digo en un momento muy sensible para la Argentina y para todas las universidades de gestión estatal. Si se pudiese comprender el esfuerzo que implica poder generar estos espacios en condiciones exactamente de ese término que usamos antes para las vidas de precariedad respecto de los recursos, respecto del reconocimiento, ¿no? Como también uno a veces en contextos académicos es objeto de la discriminación, ¿no? Respecto de la importancia de las tareas que hace. Entonces, en ese contexto, para nosotras cobra
doblemente sentido lo que estamos haciendo y estas jornadas, ¿no? Es decir, nosotros, esta es nuestra primera forma de lucha y de resistencia, es decir, nosotros seguimos de pie y más allá del financiamiento, no sé si esto es positivo o negativo, ¿no? Porque demostrar que uno es capaz de poder hacer esta movida sin recursos, a veces puede ser como, bueno, pero acá estamos, acá lo hicimos con muchas ganas, agradeciéndote a vos y bueno, y tendríamos muchísimos otros agradecimientos que seguramente antes de pedirnos vamos a hacer, pero bueno, esto, decir, también hay muchos frentes en los cuales tenemos que seguir sosteniendo nuestra resistencia. Así que Pues justo por agradecida. eso, Gladys, por eso sirven las redes, porque de pronto justo las redes permiten visualizar contextos más favorables que otros, ¿no? Porque siempre ha sido desigual, todo ha sido muy disparatado en la región y justo las redes sirven para eso. De pronto pensaba también en Brasil, de pronto hay muchos lugares en donde tenemos que ir ampliando la discusión, ¿no? Incluso en países en donde invitar, sobre todo en países en donde esa discusión ni siquiera se da. Ahora, también algo que pienso de manera estratégica, Gladys y Cami, es hacer difusión de estas jornadas, que como bien señalaste, la primera mesa queda ya en YouTube para revisarla, pero también para difundirla. Y me parece que tenemos que difundirla muchísimo, sobre todo en el área de la educación, en el área de la salud, no solamente con sociólogos y antropólogos, sino con médicos y enfermeras, ¿no? Ampliarlo, ampliarlo. Yo creo que fue de verdad de una riqueza, mucha frescura también, porque fue rápido, ¿no? Tú puedes parar, sigues, es un formato muy interesante, muy bueno, y me parece que hay que seguirlo divulgando porque fue verdaderamente valioso. Muchas gracias, Vero, estás con silencio de Sí. la... Sí, bueno, yo no sé si querés que hagamos ya el cierre, Camila, con Verónica, o despedimos a Verónica y cerramos. ¿Cómo Creo que pensás hacemos el cierre ya ya con directamente Verónica? con Bueno, Vero. Verónica, sí, decirte a vos, agradecerte enormemente. No sé si Camila querés comentar algo y bueno, y hacemos el cierre con todos los No, agradecimientos y nos despedimos. agradecerte, Vero, siempre es grato escucharte y siempre aprendo muchísimo con vos y extraño muchísimo las clases contigo. Siempre me gusta escucharte, reflexionar, pensar, nada, eso, te Estamos admiro construyendo profundamente. pensamientos juntas y Mm. juntos y juntes, así que eso, todo esto que hacemos es colectivo y evidentemente habemos algunas que aparecemos más que, pero atrás hay muchísima gente pensante con nosotros y esto además es muy hermoso porque es construido justo así colectivamente. Hay que retomarlo así, tal cual, ¿no? Así que yo les agradezco infinitamente y me despido de ustedes con mucho cariño, mucho amor y Mm. también con esos espacios de reconocimiento por esta situación y también por el esfuerzo que requirió hacer todo esto, Gladys, Ujú, que yo sé que fue desde más de un año, ujú, mucho más de un año. Cuando ujú, nos vimos fue en junio del año pasado y ya lo estaban pensando, así que muchas gracias por regalarnos este gran trabajo y estas ujú. jornadas primeras sobre envejecimiento y géneros del UNDAF. Muchísimas Yo, gracias. yo antes de que te vayas, Verónica, quiero decirte algo. Bueno, por supuesto que tenemos muchísimos agradecimientos para hacer, que todos los que participaron saben que tienen nuestro agradecimiento. Fundamentalmente, si hay alguien al que le tenemos que agradecer es a la UDUALC, a todo el equipo. Han trabajado con un profesionalismo impresionante, a nuestros compañeros desde los docentes de la universidad, pero fundamentalmente, realmente la UDUALC ha hecho un trabajo que merece todo nuestro respeto y nuestro reconocimiento. Pero antes de despedirme, yo quiero decirte, Verónica, que evidentemente debes haber hecho muchísimos trabajos muy importantes, pero que estas jornadas son en mérito de una de tus discípulas, que es Camila. Sí, que si no fuese por su idea primigenia y su ímpetu y toda su dedicación, quizás no estaríamos hoy acá. Entonces, realmente para mí creo que si uno como maestra puede tener una discípula que llegue a generar una movida de esta naturaleza y que
Realmente lo que he hecho fue acompañarla y hacer posible hacer algunos contactos y aperturas institucionales, pero bueno, me parece que eso este Gladys, vínculo. pues qué divina, porque te honra ese honor, esa forma también en que tú reconoces ese trabajo, te honra también a ti. Y de verdad también, Cami, pues qué bomba, eres una bomba y va a venir fuerte la Camila más adelante. Y eso me da un gusto porque es una esponja que recoge y produce muchísimo más. Así que maravillosa, maravillosa, Camila, muchísimas gracias. Vamos con Camila, con la red, con las nuevas jornadas y con todo. Ojalá que todo lo que generamos en estos 2 días, en estas 2 conferencias, en estos 3 paneles, con estos 2 conferencistas, 10 panelistas, con estas Wow. más de 35 ponencias y con todo lo que nos fueron generando, haya sido una instancia de tanto aprendizaje para ustedes, todos los que nos están viendo y todos los que probablemente nos van a ver, como dijo Verónica, lo fue para nosotros. Así que Camila, yo Muchas ya me gracias. despido, cerrá vos. Yo también. Bye bye. Las dejo. Chao. Bueno, nada, agradecerle a todos los coordinadores, las coordinadoras que se sumaron, que nos acompañaron, que nada, a todas las personas que participaron en las mesas, como ya lo dijimos muchísimas veces, fue todo muy interesante. Estuvimos sorprendidas de todos los trabajos que llegaron, requirió un montón de esfuerzo, que ya esto terminó, pero sigue. Así que bueno, les invitamos a todos, todas, todes a esto, a difundir estos videos, a compartir, a sumarse, a seguir nada, participando de alguna forma y pensar que esto recién empieza y que son caminos para andar y que tenemos todavía mucho, no solo para investigar, sino también para acompañar, para estar en el territorio, para comprender estas realidades, ¿no? Y generar cambios, que es como lo importante. No olvidarnos que la investigación también tiene que estar ahí para generar un cambio, no solo para las satisfacciones personales. Entonces, bueno, la UNDAV siempre se ha ocupado mucho por estar en el territorio, por preocuparse, por ser parte del territorio en el que está. Entonces también a esta idea que teníamos hoy de unificar las universidades del conurbano y pensar que todos los que estamos estudiando el envejecimiento y la vejez en las universidades del conurbano, pues bueno, estamos ahí más cerquita, ¿no? Para juntarnos. Así que bueno, agradecerles a todos, todas, todes y nos veremos en las próximas. Sí, y decirles que por favor difundan los videos, miren los videos. La idea es, esto queda como material para seguir siendo retrabajado, la posibilidad de haberlo hecho virtual y que esté alojado en el canal de la UDUAL, que es nuestro canal de posgrado, así lo viabiliza y ojalá que sea de utilidad para ustedes y para todos aquellos con los que lo puedan utilizar. Muchas gracias a la UDUAL, muchas gracias a todos, gracias Camila. Síganos en las redes de la especialización de la Universidad de Avellaneda. Vamos a tratar de mantener activa también la de las jornadas. Gracias y buenas tardes para todos.